Bueno, queridos oyentes, ahora seguimos con el licenciado Carlos Pirovano, es economista. Carlos, ¿estás ahí? ¿Estás? Estoy, Eh, me podés ver y escuchar. Así es. Bueno, Carlos, vos trabajás dentro del equipo de economistas de Patricia Bullrich, si no me equivoco, ¿o no? Estoy en la mesa de reforma laboral, Ajá, pero además formo parte de un grupo dentro del PRO que apoya a Patricia, que se llama Apertura Republicana, y somos los liberales dentro del PRO. tal cual. Contamos un poquito con respecto a la reforma laboral que de repente se puede llegar a hacer. ¿Qué ventajas tiene justamente para el empleado y para el empleador? Me refiero, a ver, no es que estas sean lo que se vaya justamente a hacer, pero sí una de las ideas que están en ronda y demás. Sí, mira, el principal problema que tiene la Argentina hoy desde el punto de vista del mercado laboral es que es Sí, un mercado laboral engranado, un mercado laboral donde ya el empleador no quiere contratar y, y es muy difícil conseguir empleo de calidad, tal cual. porque el empleo de calidad se va, simplemente el empleo de calidad trabaja para afuera, se va del país si es que se quiere tomar un avión, y si no se quiere tomar un avión, hoy día puede trabajar directamente para el primer mundo, si es que es de calidad, de manera remota. Tal Hoy cual. muy fácil trabajar de manera remota y además cobrar en dólares y cobrar afuera. Eh, la cantidad de exportación de servicios que realiza Argentina, que no ingresan esas divisas argentinas, Ujú, es enorme. es Y cierto. esto es por culpa del cepo, por culpa de el control de cambios, el mismo problema que tienen todos. En la Argentina, quien se puede escapar, de alguna manera se escapa. ¿Quién no se escapa? No se escapa el, no se escapa el campo, porque lamentablemente la tierra está acá, Está acá. entonces de estos malos gobiernos. Eh, pero incluso, fíjate que han tenido que permitirle a las tarjetas de crédito extranjeras Sí, que se liquide a dólar MEP, de manera que un turista viene y paga con la tarjeta de crédito que él tiene y sí. paga a dólar, prácticamente dólar blue, no a dólar oficial. ¿Por qué? Porque el turista que venía y ya sabía que lo que tenía que hacer era cambiar sus dólares por pesos en alguna cueva. Es tal cual. Entonces se escapaba de la voracidad fiscal. Lo que logra un gobierno que lo único que quiere es robarle a la gente y estafarle a la gente, es que la gente no se deje estafar y no se deje robar. Es verdad, es verdad. Es decir, tratar de buscar los mecanismos como para evitar justamente ese tipo de estafa que hace el Estado con respecto al individuo. Sí, es muy notable que lo viejo, lo lento que se pone el gobierno versus un ciudadano que cada día está más atento a escaparse de esos abusos. Es cierto, es cierto. Y yo te escuché que había algún tipo de propuestas, por ejemplo, a los efectos de las indemnizaciones. Primero, cuando el empleador tiene que despedir a un empleado, ya sea porque ha bajado la producción, porque la economía está floja, lo que fuere, y tiene que hacer reducción de personal, no de manera masiva, sino dice, bueno, voy a echar a dos o tres nomás. Este, por un lado, por lo general, le van a caer las multas, porque seguro que a la hora Entonces, de- te lo voy a poner, te lo voy a poner en estos términos. Vos tenés dale. tres costos asociados a la contratación de un empleado. Ujú. Primero, los costos corrientes. Los costos corrientes son efectivamente el sueldo, que es lo que se lleva el empleado, Así pero es. después tenés toda la carga impositiva que está asociada a ese contrato laboral, como son aportes y contribuciones, PAMI, seguridad social, sindicato, una parafernalia de cosas que está asociada que la verdad que dice, bueno, yo tengo un sueldo bruto de 10, pero al final termino cobrando
5, impuesto a 5. las ganancias, todo eso es costo asociado a, al empleo. A veces el costo lo paga el empleador, a veces lo paga el empleado, pero es costo asociado. Es decir, lo que significa es que para el empleador contratar a alguien es carísimo y para el empleado es un sueldo bajo. Exacto. ¿Quién se queda con toda esta cosa en el medio? Gobiernos, sindicatos, funcionarios públicos, un montón de gente que vive de ese tema. Después tenés lo que se llama, lo que podés decir que son los contingentes esperados. Los contingentes esperados son los que están en la ley. Es decir, yo despido a una persona, le tengo que pagar un salario por mes trabajado, más el preaviso, más estas cosas que son razonables y que están en la ley. Bueno, perfecto. Esto implica también una suma al costo laboral. Es verdad. Pero además, contingentes aleatorios. Esto es que a pesar de que vos le pagues lo que corresponde, te hace juicio, que te dice que ganaba más en negro y que es incomprobable, pero no importa, que te dice que no le pagaste alguna hora extra, que no hay ninguna prueba en realidad por todo esto, pero igual se falla en favor de la parte más débil, se supone que es el empleado. Entonces, un costo que no podés ni siquiera mensurar, que es enorme. Tal cual, tal cual. Entonces, esto estaba, y esto existía por la ley de contrato de trabajo de Menem. Esta ley se derogó casi toda, pero quedaron estas. Y esto es terrible, porque esto es una barrera para contratar enorme. Nadie puede contratar por estas cosas. Y además todo el mundo está de acuerdo que es una aberración jurídica que existan estas leyes. Esto es lo primero que hay que reformar, esto es con lo primero que hay que acabar. Después, obviamente, hay que darle flexibilización al trabajo sin afectar los derechos del trabajador. ¿Cómo logramos esto? Como lo hizo Dinamarca, que es con el flexitrabajo danés. Dinamarca se encontró en una situación en la cual tenía también un mercado laboral muy rígido, con dificultades de contratación, y entendiendo que había costos laborales que el empleador no podía asumir. Sí. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, bueno, a ver, todos esos costos laborales que están y que son un derecho del trabajador, los asume el Estado. Sí, ¿y cómo los asume en general? El Estado paga. Es decir, vos agarrás, despedís de tu radio a un empleado, le das papelito en el cual dicen, vos a partir de ahora dejaste de prestar servicio, trabajaste de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, y le dan las condiciones. Él va al departamento de trabajo del gobierno y cobra toda la indemnización directamente del gobierno. ¿Cómo se financia esto? Se financia con un fondo que pagan toda la nómina salarial del país, que es de aproximadamente, nosotros calculamos, un 3%. Con esto ya solucionaste el problema de los costos de despido y tenés un sistema con los mismos beneficios que los sistemas europeos, pero con la misma flexibilidad del sistema norteamericano. Tal cual. Eso sería en cuanto a los costos justamente del despido a la hora de... serían los contingentes calculables. Claro, exactamente. El costo de despido, no multas. Las multas hay que sacarlas. No, está bien. Directamente. Sí, seguramente que sí. Y es decir, eliminamos las multas y por otro lado justamente la idea es ver la manera de que a la hora de despedir a una persona no sea tan gravosa para el empleador y por otro lado que el empleado, que es lo más importante, no se vea afectado justamente a la hora de ser despedido y que tenga el mismo dinero que esperaba tener. Exacto. No afectar de ninguna manera las normas existentes y los derechos del trabajador, pero a su vez liberar al empleador de este costo adicional. Sí, así es. Esa es la idea. Y de esta manera, la idea también es que ahora sí, más allá de que tenemos una cantidad de
de bienes como para que inversores vengan, produzcan aquí y demás. De esta manera reducimos un poco justamente el riesgo laboral y atraeríamos inversores al país. Mira, si vos flexibilizás el mercado laboral, Argentina tiene capacidad para generar empleo de valor. Entonces, en vez de tener empresas que estén contratando argentinos afuera para Sí, que trabajen desde acá, vos estarías generando empresas acá que estarían exportando ese trabajo hacia afuera y generando divisas. es verdad, es verdad. Eh, la trabazón de los mercados lo único que hace es que en vez de atraer inversiones, lo que haces es Las repele, sacás recursos. tal cual. De hecho, Cuando vos, cuando, sí, decime. sí, No, decime. cuando vos castigás al capital que ingresa, a la inversión que ingresa, lo que haces es fuga de cerebros. Se Tal te va la cual. gente capaz. Sí, es verdad. E inclusive con este tipo de sistema, ya no más, no sé en este momento cuál es el número de que se supone que hay gente que está trabajando de manera irregular o en negro, pero yo sé que es un número alto. Y se Este, calcula que el 40 y el 50% de la nómina salarial está en negro, bueno, total o parcialmente, porque a veces lo que pasa es que alguien eh, figura en blanco sí, y trabaja parcialmente en negro. tal cual. Con este sistema, a lo que a mi parecer, lo que sucedería es que automáticamente toda esta gente que está de manera irregular o en negro, lo que fuere, pasaría a tratar justamente de estar de manera regular en su totalidad. Mira, si vos no tenés que eliminar todas las cargas que pesan sobre el trabajo. Si vos simplemente eliminas cargas y contribuciones, ya el negro deja de tener sentido. Porque Eso voy. para el empleado, obra social es algo necesario, Seguro. para el empleado el PAMI no es tan relevante como para pagarlo, entonces ya no tendría incentivos para aceptar trabajar en negro. Negro. Algo. Hoy el empleado quiere trabajar en negro porque Sí. su salario mejora. Sí, es verdad. Inclusive en más de un ítems se le descuenta al empleado un monto X y a su vez el empleador después a su vez paga al Estado sobre el mismo ítem. Es decir, se paga de manera O sea, doble. el trabajo como bien, el trabajo es un bien, Sí, es una producción, porque el trabajo se utiliza para generar otros bienes, pero es un bien al final del día, sí, es algo que tiene valor. Bueno, es el bien más grabado en la República Argentina. claro, claro. ¿Entendés? Ese es el Juego, principal problema. ni el alcohol están tan grabados como el trabajo. Y lo más gracioso es que, gracioso, triste, Sí, patético, es que los políticos se llenan la boca diciendo que gobernar es crear empleo. Y lo único que hacen todos los días es expulsar trabajo de la Argentina. tal cual. Es verdad, es verdad. Es como vos decís, expulsar trabajo de la Argentina. Porque países de repente limítrofes al nuestro están atrayendo inversiones. Paraguay es un caso de ellos. Y no Pero, tiene, a ver, Paraguay está lleno de argentinos que están trabajando en Paraguay. bueno, Uruguay está lleno de argentinos que están trabajando en Uruguay. sí, es verdad, es verdad. Y ese trabajo, el de más calidad de la Argentina, es ese que se va para allá. Es cierto, es cierto. Y tendríamos que tratar justamente de revertir justamente todo este tipo de situaciones para que el país crezca, que la economía crezca y que los chicos ya no tengan esa ambición de decir me recibo y me voy. Yo al revés, me recibo y me quedo. Claro. Me recibo, me quedo, trato de hacer mi propia empresa, porque también lo que tenemos que tratar justamente es de crear empleadores a los efectos de que den trabajo a otros y demás, así como lo hicieron todos los que hicieron Facebook, Instagram u otro Twitter, que empezaban prácticamente con muy poco en un garage, la máxima la marginalidad de las historias y después terminaron siendo mega empresas. Pero porque tenían una situación, mejor dicho, tenían un mercado que les facilitaba eso, que podían llegar a hacer eso. Sí, sí, a ver, en Argentina lo que vos tenés hoy es la búsqueda del autoempleo, porque
cualquier empleo que vos das es un problema a mediano plazo. Tal cual, sí, es verdad. Es decir, ¿cuánto me va a salir este empleado? No, Claro, vos sabés cuánto cuesta cerrar una empresa en la Argentina? no me Una imagino, pyme, una pero pyme. Cuesta mucho cinco dinero. veces, cuesta 5 veces lo que te costó hacerla. 5 veces. Qué Es decir, bárbaro. vos pusiste un kiosco, te gastaste $10.000 en poner el kiosco, te Sí, fue mal, te cuesta $50.000 salir de ese lío. qué bárbaro. Bueno, justamente son las cosas que tenemos que tratar de destrabar a los efectos de, bueno, sí, eso, de llamar a inversores, de que la economía crezca una buena vez, de terminar justamente con la inflación. El tema inflacionario también, perdón, es un problema porque están llamando a paritarias a cada rato, porque ve el empleado justamente que esto que arregló hace unos meses con el empleador para mejorar su salario ya no le alcanza porque lo comió la inflación. Sí, el tema de la inflación es, para el empleado registrado no es tan terrible, es realmente terrible para el empleo Irregular. eh, informal. Sí, El empleo informal sufre muchísimo, pero muchísimo la inflación, sí, porque no tiene área, no tiene un sindicato, no tiene un empleador que es changuero, es changa, y la changa desaparece porque la gente tiene menos plata. sí, es verdad. Por eso es que la inflación a la gente de más bajos recursos es demoledora, Sí, porque significa que no puede acomodar su salario, pero además que él no tiene ninguna forma de escaparle. La inflación es un impuesto a la plata que tenés en el bolsillo. Cualquier persona que tiene capacidad de poner un plazo fijo, de decir voy al supermercado a principios de mes y compro todo y el resto voy a una cueva y compro dólares y vendo el mes siguiente, más o menos puede zafar. El tipo que cobra y no llega a fin de mes, ese tipo está destruido, es verdad. destruido. Además, no puede actualizar su salario. El salario del empleo informal cayó con respecto a la inflación, es decir, en términos reales, un 25% desde el 2019. 25%. 25%. La pobreza aumenta por eso. Ja, qué bárbaro. Es Una cosa va a la mano de la otra, ¿no? El tener totalmente. un buen empleo, el tener una estabilidad económica determinada, eso da también estabilidad laboral, porque ¿qué necesidad tiene el empleador si la economía es pujante, va para arriba, de estar despidiendo gente? La única sería bueno, que evidentemente entre empleador y empleado no se llevan bien, este, pero si, Igual vos tenés la Argentina hace 100 años, para poner un número nomás, sí, que ha construido una industria que vive del conflicto entre empleado y empleador. Y esa industria es floreciente, ¿entendés? Abogados, sindicalistas, viven de eso, viven del conflicto. Entonces, tratar de lograr un mercado armónico, un mercado en el cual empleado y empleador sean socios, es algo que hay mucha gente en la Argentina, mucha gente de mucho poder, a la cual no le conviene. no, Por eso, por eso el discurso anti-Rappi, por eso el discurso anti-empleos, y tratando de generar en esos empleos que surgen espontáneamente y que son muy buenos para la gente de menores recursos, tratar de expulsarlos, para sí. seguir manteniendo pobres y para seguir manteniéndolos dependiendo de planes y dependiendo de esas cosas. Sí, justamente de estar dependiendo de esa manera tienen súbditos políticos a los cuales ellos no ven la manera de poder salir de allí y siguen justamente con esa traba. Y esto que vos decías que de impregnar algo, me acuerdo justamente cuando dicen combatiendo al capital, cuando el capital de alguna manera es el que genera trabajo, porque la receta de que el Estado va a ser el generador de trabajo, yo no lo veo. Sí tiene que facilitar las reglas como para que el capital genere el trabajo y genere justamente los bienes económicos.
Sí, a ver, de vuelta, reglas que busquen la armonía, que busquen que, minimizar el conflicto, no Tal maximizar cual. el conflicto. Mi- Que minimiza- busquen, mi- minimizar el son conflicto, socios, el trabajo son socios, los dos son necesarios para poder generar bienes. sí, es verdad. Y minimizar el conflicto, eso significaría hacer, en primer lugar, normas lo suficientemente claras. Segundo, minimizar la cantidad de normas, es decir, no tener una cantidad, tanta cantidad de normas que hace que unas confluyen con otras y después las interpretaciones son infinitas. Y por otra parte, las contribuciones, esto justamente a lo que vos hacías mención al principio, a la hora de despedir, sea sencillo, sea simple y que haya un control determinado justamente de la cuenta de la persona que realizó estos aportes determinados. Por ejemplo, yo me enteré hace poquito en unas conferencias que hubo en México con respecto a la jubilación, si bien es pública, tiene una cuenta propia. Es decir, yo aporto a la jubilación pública, pero tengo una cuenta determinada y ahí veo justamente cómo van mis aportes. Hoy yo sé Sí, que... el sistema jubilatorio es una derivada de las FJPs que en vez de hacer empresas específicas, abrió cuentas en los bancos para eso. Sí, Eh, es un sistema, digamos, una mezcla del sistema americano y del sistema chileno. Es interesante, es muy interesante ese sistema. sí. Pero es un sistema de capitalización. Es un sistema de capitalización que entiende que los sistemas en los cuales la generación joven le pagaba la jubilación a la generación más vieja Ujú. ya no sirven. No, Porque, porque estos sistemas se inventaron a fines del siglo XIX, cuando había 5, 6, 7 trabajadores por cada jubilado. Hoy en la Argentina hay 0,7 trabajadores por cada jubilado. claro, no llega ni... uno no paga al otro. Esto va a empeorar, Sí, esto va a empeorar dramáticamente porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. eso más justamente el problema de lo que vos hablabas al principio, de tratar de evitar entrar al sistema para hacer los aportes, esto, aquello y lo otro, por la cantidad de trabas y impuestos que tiene que pagar el empleador. Pero además no hay ningún incentivo, No, no existen incentivos a aportar al sistema previsional. Es decir, fíjate vos, cada año el Congreso vota una moratoria para ingresar al sistema para jubilarse sin haber hecho aportes. es verdad. Entonces, ¿qué pasa? El pobre tipo que trabajó 30 años y aportó toda su vida cobra la mínima. El otro que evadió 30 años y nunca aportó, cobra la mínima. Tal cual. Sí, una locura. Una locura. Y el incentivo es cero. Nos quedan... El 70% de las jubilaciones son la mínima. Sí, sí. Bueno, el 70% son la mínima y hay otras jubilaciones que cobran 9 millones de pesos por mes. Lamentablemente. Esas cosas porque realmente indignan. Sí, exactamente. La verdad que sí, indigna. Me imagino que el jubilado que no llega a fin de mes, porque no llega con la mínima, no llega, no sé si se llega a mitad de mes, porque la verdad es esa. Pues la mínima hoy está en $125. ¿Te parece que puede llegar? Bueno, por eso. No sé a qué llegan entonces directamente. Evidentemente cuando sabe que otra persona cobra 9 millones de pesos, y sí, tiene que indignarse y tiene mucha razón en hacerlo, pobre. Este, Nos quedan 2 minutos, Carlos. ¿Qué te gustaría decir que no pudimos, que no pudiste o no te pregunté? Y bueno, nada. Mira, lo que yo creo es que nos estamos acercando a un momento de definiciones que Sí, van a ser elecciones es verdad. y que los argentinos tenemos que dejar de comprar recetas vencidas. Sí, Tenemos que entender que después de todos estos años de decadencia hay un montón de versos que nos están metiendo para vendernos cosas como milagrosas.
vamos a salir adelante trabajando, vamos a salir adelante con menos Estado y Sí, vamos a salir adelante, como vos dijiste, con pocas pero buenas leyes. Eso es lo que necesita hoy la Argentina. Y eso se llama, es lo que los economistas llaman cambio de régimen. Es decir, tenemos que abandonar toda esta doctrina de la liberación latinoamericana que sí, termina empobreciéndonos a todos y empezar a entender que a Argentina la van a construir los argentinos con trabajo y libertad. es verdad. Y eso es lo que tenemos que votar. Es verdad, Carlos. La verdad fue un placer tenerte. Fuiste sumamente claro y esclarecedor y más, llevando también tranquilidad justamente sobre todo al empleado, que justamente que sepa que sus derechos no van a estar menoscabados, sino al revés, que van a tener los mismos, van a tener mejores resultados que las que está teniendo ahora. Y va a tener tal vez hasta mejores posibilidades de progresar económicamente. Totalmente, totalmente. Bueno, un placer, Carlos. Queridos oyentes, nos encontramos en nuestro próximo martes acá en Algo Interesante.